Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Muy bien, estamos en la serie titulada El fin de los tiempos. Nuestra serie se compone de 7 estudios y una plataforma que sirve como el sostén de los 7 temas. El tema anterior a este que se compartió el domingo pasado llevó como subtítulo el advenimiento de Jesucristo. Hoy comenzamos el segundo estudio que lleva como título el arrebatamiento de la iglesia. Para dilucidar correctamente el evento del arrebatamiento debemos de comprender lo siguiente. Número 1, hay 2 clases de salvos en el cristianismo. Número 2, los requisitos para el arrebatamiento son diferentes a los de la salvación. Número 3, los acontecimientos cercanos y vinculados al arrebatamiento. Y número 4, el arrebatamiento es en 3 fases. Entendiendo estos 4 puntos, situándolos en su contexto correcto, no nos será difícil entender, descifrar y ver el evento del arrebatamiento por toda la Biblia. Pero antes de comenzar vamos a vincular el estudio anterior con el de hoy, recordando algunas cosas. Vamos a repasar lo siguiente. Número 1, el arrebatamiento sucede en la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Número 2, el arrebatamiento es para ser llevados a las cenas de las bodas del Cordero. Y número 3, el tiempo en que la iglesia está en los cielos es de 3 años y medio. Voy a dar un breve resumen de estos 3 puntos, juntando lo que vimos en el tema anterior con la conclusión del tema, más lo que vamos a ver hoy. Primero, el arrebatamiento sucede en la segunda venida de Jesucristo en la tierra. No puede ser de otra manera, ya que la esposa del Cordero no puede pasar por la gran tribulación. Mencioné que hay diferentes interpretaciones. La más popular es que la esposa se va antes de la tribulación, pero existe otra versión de que la esposa se queda durante la tribulación y viene el Cordero o viene el esposo y recoge a su esposa al final de la gran tribulación. Y por ahí hay otra que es la más pequeña o la menos común, una versión de que la novia es recogida a la mitad de la tribulación. Pero no puede ser de esta manera, porque hay 2 razones bíblicas que nos da el apóstol Pablo para entender por qué la esposa se tiene que ir antes de la tribulación. La primera es, después del arrebatamiento cae la ira o la destrucción, y la humanidad no escapará. Y la segunda, nosotros, la esposa del Cordero, no fuimos puestos para ira. Estas 2 razones las menciona Pablo ahí en el pasaje que leímos de Primera de Tesalonicenses. Vamos a abrir nuevamente. Bien, vamos a comenzar ahí en Primera de Tesalonicenses 4. Comencemos, por favor, con el versículo 17 y nos vamos a ir hasta el capítulo 5. Vamos a leer de corrido. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es importante que entendamos lo siguiente. Los capítulos y versículos en la Biblia fueron incluidos hasta el siglo XI. Pero del siglo X hacia atrás, las Biblias no tenían ni capítulos ni versículos. Por tanto, aquí es importante entender que tenemos que leer de corrido al saber que Pablo estaba dentro del mismo tema. Pudiera parecer que el capítulo 5 ya habla de otra cosa. No, Pablo sigue hablando del rapto, pero ahora va a agregar otras cosas sobre este evento. Por eso dice el verso 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Todavía está hablando del rapto. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, sobre ellos, destrucción repentina. Como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. No dice no escaparemos, sino no escaparán. Está haciendo Pablo, primero dijo de aquellos que quedaremos vivos. ¿Para qué? Para ser arrebatados en las nubes. Pero luego empieza a hablar de los otros, cómo les va a ir. Ya explicó cómo nos va a ir a nosotros cuando venga el esposo. Nos va a llevar. Pero luego a ellos les va a caer destrucción repentina. Pone la caída de los juicios inmediatamente de la subida de la iglesia. Y está haciendo esa distinción, lo que les sucede a ellos y lo que nos pasa a nosotros. Luego dice Pablo, verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué día? El día del arrebatamiento. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira a nosotros, Dios no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, queda más que claro, asentado, que nosotros no fuimos puestos para que la ira de Dios se descargue sobre nosotros. Ellos son los que no escaparán, sobre ellos caerá destrucción repentina, pero nosotros somos un grupo aparte. Así es que esto descarta la posibilidad de que la esposa se quede a la gran tribulación y sea arrebatada después de la gran tribulación. Porque de otra manera seríamos castigados junto con ellos, nos caería el fuego, sufriríamos las plagas del Apocalipsis. Eso no encaja. Y una de las reglas que estudiamos dentro de la hermenéutica para una correcta interpretación es cuidar ¿qué? La armonía. Tiene que haber una armonía en todos los pasajes de la Biblia. Así es que si no fuimos puestos para ira, ellos son los que son puestos para ira. ¿Alaban a Dios? Así es que este primer punto ya quedó asentado. El arrebatamiento sucede en la segunda venida de Jesucristo aquí en la tierra. ¿De acuerdo? Segundo, el arrebatamiento es para ser llevados a las cenas de las bodas del Cordero. No hay ningún pasaje en toda la Biblia que diga esto literalmente. Ninguno. He leído la Biblia por 28 años y no hay ningún pasaje en la Biblia que diga que la iglesia se va a las cenas de las bodas del Cordero. Ninguno lo dice literalmente. ¿Ahora qué vamos a hacer? Bueno, no tenemos solo información en declaraciones literales, sino también tenemos información en las parábolas y en las sombras. Por tanto, aunque no hay un pasaje que lo diga, Pablo no lo dice
ni siquiera en este capítulo que es el más completo, pero lo dice una parábola que es la parábola de las 10 vírgenes. Abran por favor Mateo 25. Dice Mateo 25, verso 1, entonces el reino de los cielos será semejante. Esa palabra semejante está trazando una analogía de los acontecimientos reales con la representación que va a mencionar Jesús aquí. Eso es, será semejante. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir, ¿a quién? 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, ya se tardó 2000 años, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él. ¿A dónde? ¿A dónde? Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Muy claro, indiscutible. Este evento está haciendo alusión al arrebatamiento. Va a venir Jesús, se va a llevar su iglesia y nos dice a dónde se la lleva: a las bodas. Esto es por si hubiera alguna duda. Bueno, y una vez que nos vayamos al cielo, ¿qué vamos a hacer allá? Vamos a estar tocando arpas, nos vamos a sentar en las nubes, vamos a estar en el balcón del cielo viendo a los humanos. ¿Qué vamos a hacer allá? Bueno, aquí está muy claro. Ya nada más unimos esta escritura con Apocalipsis 19, donde literalmente dice que sí va a haber unas bodas. Dice ahí Juan: bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Así es que aquellas bodas que literalmente se mencionan concuerdan con esta parábola, esta analogía que hace Jesús, y dice que viene por 5 vírgenes. Y si las juntamos con Pablo, Pablo dice que están velando, porque dice que velemos. Y estas estaban velando, las otras se quedaron dormidas, la pestaña se les fue de largo, y cuando despertaron ya se habían ido las otras 5. ¿A dónde se fueron? Muy bien. Que esto despeje toda duda de su corazón, si usted ha estado por ahí inquieto: ¿y qué voy a hacer 3 años y medio en el cielo? ¿Tanto tiempo? ¿Es mucho tiempo? Bueno, es que la novia se compone de decenas de millares, dice Judas. Vamos a hacer, no sé si algunos 36,000 en el cielo en aquella celebración de la boda, o quizás algunos 60,000. Se habla de decenas, no sé si sea el número exacto. Pero vamos a tener mucho tiempo para platicar, conocernos, abrazarnos, gozarnos. Si no vas a pensar que son 3 años y medio comiendo. Aunque claro, yo sé que algunos estos los ponen muy alegres, a los comilones sobre todo, pero va a ser un convivio. ¿Qué hay en una boda cotidiana? Hay baile, hay diálogo, pláticas, hay infinidad de cosas. Hay pequeños grupos, algunos se la amanecen. Bueno, allá no la vamos a amanecer 3 años y medio. Ok, tercero, el tiempo que la iglesia está en los cielos son 3 años y medio. No puede ser de otra forma, ya que ahorita estamos de alguna manera contradiciendo la corriente mayoritaria
que asegura que son 7 años de gran tribulación. Ya explicaremos en el siguiente tema cómo es que no pueden ser 7 años, son solamente 3 años y medio. Pero para esto, esos 3 años y medio tenemos que estar allá completos, porque mientras son las bodas en la tierra, es la ira de Dios destruyendo a la humanidad, las plagas, las copas, el anticristo tiene el control del mundo, política y religiosamente. Satanás, dice Apocalipsis 12, ha descendido a la tierra con furor. Entonces, aquí en la tierra no es un lugar adecuado para la esposa del Cordero. Por eso vamos a estar esos 3 años y medio completos allá. La iglesia no vuelve a aparecer. Cuando vemos la cronología de los eventos de los 22 capítulos del Apocalipsis, no vuelve a aparecer hasta el capítulo 19, cuando desaparece en el capítulo 4, verso 1. Porque el capítulo 2 y 3 son eventos aquí en la tierra, son las 7 edades de la iglesia. Pero empiezan los eventos celestiales en el capítulo 4. En un momento lo vamos a leer. De ahí se ve a la nación de Israel y se ve a los gentiles corriendo como ratas y como perros porque la tierra está siendo destruida. Y hasta el 19, cuando termina la gran tribulación, vuelve a aparecer la novia. Por tanto, no vamos a descender en esos 3 años y medio. No nos va a tocar nada del juicio de Dios. Si usted ha escuchado estos temas y le ha asustado el diablo, ándale, ¿cómo te va a ir? No, nosotros no vamos a estar aquí. Recuerden, a ellos cómo les va a ir. A ellos son los que deben de estar temerosos. Por eso el hermano William Branham, en un mensaje que él tituló La Segunda Venida de Cristo, él dijo que este es el evento más glorioso y al mismo tiempo es el evento más horrible para el pecador. Glorioso para la iglesia, terrible para el pecador, porque a nosotros nos vienen a recoger y a ellos los vienen a castigar. ¿Alaban a Dios? Muy bien. Habiendo entendido ya estos 3 puntos, vamos ahora a pasar a la base o al desarrollo de estos 4 puntos de nuestro estudio. Vamos a comenzar con el primero. Hay 2 clases de salvos en el cristianismo. Normalmente se tiene a todos los cristianos en una sola categoría. Normalmente. Se cree que hay una sola categoría de cristianos, pero desde el Génesis hasta el Apocalipsis aparecen siempre 2 categorías de cristianos. Algunos de una manera literal y otros de alguna manera simbólica. Representan a 2 categorías de cristianos. Y cuando estamos hablando de categoría, usted puede buscar cualquier sinónimo, 2 niveles, 2 clases, 2 estatus de cristiano, lo que usted le quiera llamar. Pero no todos somos iguales. En el Nuevo Testamento, estas 2 categorías de cristianos son llamados. 1, los hijos de Dios. Así aparece en muchos libros de los 27 del Nuevo Testamento, los hijos de Dios. La otra categoría de cristianos son llamados la esposa del Cordero. Esos son los 2 grupos. Ambos grupos son salvos. Ambos grupos tendrán vida eterna, ambos grupos un día irán al cielo. Encontramos estos 2 grupos en diferentes pasajes por separado, pero también uno que otro nos muestra a los 2 grupos, las 2 categorías juntos. Podemos verlos en la parábola que acabamos de leer, Mateo 25. Si recuerda, se mencionaron 10 vírgenes. Hay interpretaciones tan faltas de revelación, donde hay quien ha predicado que 5 vírgenes eran pecadores, pero no, la virginidad en la Biblia representa santidad. Eran 10 cristianos, y ahí el Señor en su analogía representa un grupo de cristianos, otro grupo de cristianos, ambos vírgenes. Ambos grupos tenían lámparas. ¿Qué dice el Salmo 105? Perdón, es 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Ambos tenían lámparas, ambos eran cristianos, ambos tenían la Biblia. ¿Qué hizo la diferencia? No el que no eran cristianos, no el que no tenían la Biblia, el aceite fue la diferencia. Así es que ahí
este es uno de los pasajes o de las parábolas más completas donde aparecen los dos grupos juntos. Dice que los 10 estaban esperando al esposo. Ahorita todas las iglesias cristianas están esperando esta segunda venida. Por lo tanto, ahí queda más que claro que son dos categorías diferentes. Ahorita vamos a ver dos versos que nos hablan textualmente del nombre de estos grupos. Abra San Juan capítulo 1. Vamos a leer solamente el versículo 11 y versículo 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esos fueron los judíos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Antes no eran hijos de Dios, eran hijos del diablo, eran hijos del pecado, o como dice Pablo al Filipenses, eran hijos de la ignorancia. Bueno, cuando lo recibieron, se convirtieron en hijos de Dios. Bueno, aquí están los hijos de Dios. Vamos a ver la esposa del Cordero en San Juan 3, vamos a leer del 27 al 30. ¿Lo tenemos? Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Esto lo dijo Juan por causa de que le estaban tratando de meter celos, estaban tratando de meter ahí pique, estaban atando navajas ahí entre Juan y el Señor Jesús, porque llegaron y le dijeron a Juan: oye, pues tus discípulos, los que bautizaste, los que te estaban siguiendo, se están yendo tras Jesús. Y ya parecía que le ganaba el celo a Juan. Pues vamos por ellos. No, dijo: yo desde un principio les dije que yo no soy el esposo. Yo nada más estaba ayudando a la esposa, pero la esposa se tiene que quedar con el esposo. Así es que cuando llegó el esposo, pues ahí estaba ya la esposa preparándose, e inmediatamente reconocieron al esposo y dejaron a Juan. Así es que aquí están estas dos categorías: hijos de Dios y la esposa del esposo o la esposa del Cordero. ¿Alaban a Dios? Muy bien. Ahora, en este segundo punto, los requisitos para el arrebatamiento son diferentes a los de la salvación. Esto también es vital que lo entiendan nuestros hermanos pentecostales, nuestros hermanos adventistas, que lo entiendan los luteranos, los mormones, que lo entienda toda denominación. Piensan que por haber recibido a Cristo, ya Cristo va a venir por ellos y se los lleva. No, los requisitos para ser hijos de Dios son diferentes a los requisitos para ser esposa del Cordero. La salvación se alcanza desde su inicio, solo por la fe. Repitan: la salvación se alcanza por fe. La salvación se alcanza por fe. Y se mantiene por medio de la santidad. Así es como la salvación se conserva en el cristianismo. Si tú no eres salvo, si tú quieres ser salvo, lo único que necesitas es fe, es todo. Infinidad de pasajes lo dicen: San Juan 3:16, Hechos 16:31, lo que le dijo Pablo al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fe es lo que se requiere para salvación. Ya cuando llevas unas semanas, meses caminando, ahora para que esa salvación se mantenga necesitas santidad. Dios empieza a demandarte
que dejes algunos malos hábitos, tu pecado, tu cigarro, tu alcohol, tu botella, tu vino, tus 3 mujeres, dice, ya no. Y entonces el cristiano mantiene la salvación en un inicio con la fe y en el avance en su vida cristiana con la santificación. Porque sin santidad, bueno, esos son los requisitos solo para salvación. Los hijos de Dios alcanzarán la salvación y mantendrán la salvación. Y cuando mueran, sea antes de que venga Cristo, sea que mueran en la tribulación, sea que mueran antes de que termine la tribulación, bueno, ellos tendrán su salvación, tendrán la vida eterna. Pero los requisitos para la esposa del Cordero son mucho más altos. ¿Quieren conocerlos? Pero ¿qué tal si están mucho más altos y te asustas? A lo mejor te espantas y te levantas en pleno culto, voy al baño y te sales y no vienes. Bueno, vamos a correr los riesgos, ¿no? Bien. Estos son los 2 requisitos para ser parte de la esposa del Cordero. Primero, alcanzar la estatura del varón perfecto. Repitan, alcanzar la estatura del varón perfecto. Alcanzar la estatura del varón perfecto. Y ya sabe que ahorita en este tema me he venido defendiendo de los teólogos que me quieren acribillar, quieren acabar conmigo, y yo quisiera llegar hasta el tiempo del rapto. Entonces, para que no me ataquen antes de tiempo, alcanzar la estatura del varón perfecto encierra todos los requisitos que un día predicó el hermano William Branham en sus mensajes, que es alcanzar el sello, morir al mundo, llegar a la perfección, infinidad de cosas. Todo se conecta a llegar a la estatura del varón perfecto. Escalar la pirámide. Usted sabe que si usted es águila y conoce este mensaje, para llegar a esa medida necesitamos pasar por fe, por virtud, ciencia, templanza, paciencia, dominio propio, amor fraternal, llegar a la piedra de corona. Pero es que a estos lectores de folletos les tengo que explicar con bolitas y manzanitas, porque si no me acribillan. Entonces, esta fue una pausa para salvar mi pellejo. Bien, tenemos 2 requisitos para ser parte de la esposa. El segundo es tener una doctrina apegada totalmente a la Biblia. Tener una doctrina apegada totalmente a la Biblia. La doctrina es vital. Quizás para cientos de miles o tal vez de millones de cristianos modernos no es vital la doctrina. Muchos de ellos dicen, no, hombre, eso de cómo te vistas, si te arreglas, lo del cabello, todas esas cosas son triviales, eso no importa, lo que importa es el corazón. Dicen estas Jezabeles modernas, eso es lo que importa. Bueno, eso es lo que ella y el diablo cree, pero cuando vamos a la Biblia, ahorita vamos a leerlo, cómo es vital la doctrina. Si queremos ser parte de la esposa, nuestra doctrina tiene que estar totalmente alineada con la Biblia. Es más, pudiéramos demostrarlo hasta sin escrituras, solo con el puro sentido común. ¿Qué caso tiene que nuestras autoridades instituyan leyes si no importa respetarlas? ¿Qué caso tendría que el rojo en un semáforo signifique alto si da lo mismo que se lo pase? ¿Qué sentido tiene? ¿Y qué sentido tiene que la Biblia diga cómo vestir, cómo hablar, cómo actuar? ¿Qué sentido tiene que la Biblia hable de la apariencia física de un cristiano si nos vamos a brincar todas esas leyes y a Dios le da igual? ¿Qué sentido tiene? Sería un Dios de absurdos. Eso es sin Biblia. Pero ya si vamos a la Biblia, todavía es más fácil demostrar que para Dios es importante la doctrina que tenemos. ¿Cómo nos bautizan? Sí, a veces hay tantos argumentos pacifistas que se oyen bonitos. Por ejemplo, a veces yo estoy por ahí en debate con algún hermano y no falta el Gandhi que entra ahí a dejar sus comentarios. Hermanos, pues ¿para qué pelear? Eso no es importante, lo importante es que nos amemos.
Se oye muy bonito, ¿verdad? Sí, qué lindo es. Qué bonito. Sí, pero no va acorde a la Biblia. El Señor dijo, vine a traer espada, vine a encender fuego. Y dijo Pedro, cuando les golpeó, les escupió a los fariseos su doctrina a Jesús, dijo Pedro, Señor, los fariseos se enojaron. Dijo, toda planta que no plantó mi Padre tiene que ser desarraigada. Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Así es que este asunto de la doctrina apegada totalmente no es un tema superficial, sin importancia. No, para Dios es importante. Y su iglesia esposa, no su iglesia hijos, sino su iglesia esposa, cubrirá este requisito. Vamos a verlo ahora por la Biblia, en Efesios, por favor. 2 requisitos para ser parte de la esposa. Efesios 4, verso 12. A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahí está muy claro estos dos requisitos. Tenemos que ser llevados a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la plenitud de Cristo? Un varón perfecto. Nada imperfecto puede estar allá. Oye, hermano, oye, hermana, yo me he fijado que tú eres bien corajudo y bien gritón y impaciente y te pones rojo, negro del coraje. Yo así soy. Pues no puede ser de la esposa del Cordero. Puede ser de los hijos de Dios, puede ser hijo del diablo, puede ser hijo del infierno, de quien tú quieras, pero hijo de Dios, todavía ahí te pasan con tus enojos. Pero como la esposa del Cordero, no. Porque Cristo en su estatura, en su crecimiento, Cristo no era un enojón ni un corajudo. Así es que tienes que crecer porque dice el propósito, más atrás está hablando de los ministerios que Dios instituye, es para perfeccionar a los santos, y el propósito es que ya no seamos niños, escuincles espirituales no se van en el rapto, ni siquiera pubertos espirituales. Tienes que crecer. Es un requisito para la esposa. Para la esposa. Ella tiene que tener un crecimiento en su carácter. Tiene que tener un crecimiento en su forma de pensar, en su forma de hablar, en su forma de dirigirse a los demás. En todo eso tiene que haber una madurez espiritual si quiere ser la esposa del Cordero. Así es que, bueno, ahí están ya los requisitos para que le pienses. Están altos, ¿verdad? Bien, pero pues la esposa, la que sea parte de la esposa de esta iglesia, se va a esforzar, va a pagar el precio y va a ir creciendo espiritualmente. Usted recuerda, hay un tema que tituló nuestro hermano William Branham, llamado La estatura de un varón perfecto, y él nos va explicando cómo va creciendo uno por fe, y después ya se da una estiradita hacia virtud, y son 7 peldaños. Algunos van en el primero, otros en el tercero, otros van en el séptimo, otros en el sexto. Quien va en el séptimo ya está a punto de ser coronado, pero tiene que llegar a ser un varón o una doncella perfecta.
Y vamos a leer una segunda escritura que confirma esta perfección. Ahí mismo en Efesios pasa el capítulo 5. Vamos a leer versículo 25, 26 y 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. ¿Para qué? Santificarla. Otra vez, ¿para qué? Santificarla. Muy bien. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. No hay tolerancia para pecaditos. Y si yo me quedo con mi televisión, ¿qué crees que si a ti todavía tu placer lo encuentras en las diversiones mundanas? Eso choca con 1 Juan 2, 15 y 16, que dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Así es que si tú dices, si yo me voy en el arrebatamiento, me avisan con tiempo y apago la tele, y ahora sí, Señor, subimos, no se puede. La esposa tiene que ser santa, igual que los hijos de Dios, pero a la esposa se le dice sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Así es que tú como hijo de Dios, sigue viendo tus programitas, sigue poniendo tu música mundana, claro, en tus audífonos para que no te oiga nadie. Porque si alguien te cae, pues va a decir, oye, ¿no quieres aleluya? Entonces sigue poniendo tus cumbias, sigue pachangueándotela aquí en el mundial. Pero la esposa tiene que tener en su conciencia presente, sin mancha. No quiero nada que ensucie tu vestido de bodas. No quiero arrugas. Quizás en una fiesta de gala, si la hermana lleva su vestido totalmente limpio, la dejen entrar. Pero si lo lleva sucio, no la van a dejar entrar. Entonces, si ella va y se lava rápido y regresa y dice, ya me quité la mancha, ¿puedo entrar? Y la revisan, dice, adelante. Pero allá en el cielo, si la hermana va sin manchas, pero lleva una arruga, dice, usted no entra como esposa a las bodas. Pero estoy bien, pero vienes arrugadita. ¿Cómo la quiere el Señor? Pero se refiere a la arruga del pecado, esas cositas espirituales que nos perjudican. Porque ¿qué dijo Salomón? Una mosca hace ceder el perfume del perfumista. Así es una pequeña locura para aquel que es estimado como santo. Cosas pequeñas Dios no las quiere aquí entre nosotros. Por eso es que Dios nos habla en diferentes áreas. No solo nos dice arregla tu vida, arregla tus pensamientos, arregla tus sentimientos, arregla tu vocabulario, arregla tu aspecto. Por eso Dios está duro y duro y duro, mensaje tras mensaje, martillando ahí contra el pecado. ¿Por qué? Porque quiere una iglesia para Él mismo. Ella es a quien se le está, dice y dice y dice. Y luego, qué cosas, ¿verdad? El otro se enferma con lo que no se come, se enoja, sale bien enojado del culto. ¿Por qué nos habla así el pastor? Ni era contigo, era con la esposa, hombre. Sí. Entonces, los hijos de Dios no alcanzarán esa estatura, no tendrán una doctrina apegada a la Biblia, ellos no les importa cómo los bautizan. No le prestan mucha atención a la diferencia del bautismo en el nombre de Jesucristo o al bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos piensan, mientras esté bautizado, Dios me ama, Dios me perdonó, bla, bla, bla. Todo eso, repito, se oye muy bonito, pero cuando vamos a la Biblia y revisamos estrictamente doctrinas, hay muchos que no están apegados bíblicamente a la letra, a lo que dice la Biblia en doctrinas de diferentes temas. No solo la cuestión de la vestimenta, puede ser el bautismo, puede ser el matrimonio, infinidad de cosas. Por lo tanto, ellos, al no tener
la estatura de un varón perfecto, y al no tener su doctrina apegada, pues entonces se van a tener que quedar a la gran tribulación, a perfeccionar lo que no perfeccionaron con la Biblia. Siendo que no se perfeccionaron con la palabra, lo que no limpia la palabra de Dios, lo limpia el fuego. El fuego es un excelente purificador. El fuego esteriliza, mire, rápido. Nada más, claro, hay que cuidar la temperatura y el tiempo en que se mete cualquier objeto que se va a esterilizar. Y el Señor no se va a pasar con sus hijos, nada más 3 años y medio al fuego. Los purifica y no crea que se le van a tostar o que salen quemaditos. 3 años y medio, órale, hijo. Lo que no purificó la palabra lo purifica el fuego. Y lo dice la Biblia, no es una imaginación, no es que es el resentimiento del pastor Víctor Manuel Banda, es que como no quiere a nadie, los va a aventar 3 años y medio en la tribulación en su mensaje. No soy yo. Vamos a ver que la Biblia, ahí tiene ese grupo en la gran tribulación. Pero muchos hermanos no creen, no entienden que hay ese grupo, hijos de Dios, que van a la tribulación. Algunos dicen, es que no me cabe en la cabeza cómo Dios va a dejar a sus hijos. Es que si tu comparación le estás haciendo con tu posición de padre alcahuete, por eso no te cabe. Pero como Dios no es ningún alcahuete, por eso dice, eres mi hijo, sí, y por lo mismo que te amo, a purificarse a la tribulación. Veamos si tenemos Biblia para esto. Abran 1 Corintios, por favor. 1 Corintios capítulo 3. ¿Le dan la gloria a Cristo? Vamos a tomar para ayuda de nuestros hermanos de las denominaciones, ya sea pentecostal, adventista, mormona, cuadrangular, bautista, asambleas de Dios, cómo es que hijos de Dios se van a la gran tribulación. 1 Corintios 3. Vamos a leer ahí en el verso 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ojalá de paso me escuchen por ahí los branhamitas que siempre están poniendo a William Branham antes que a Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento más que Jesucristo. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Nos está exhortando Pablo a ver cómo se construye la vida espiritual. El fundamento nadie lo cambia. Para todas las iglesias cristianas el fundamento es el mismo, Jesucristo. La diferencia está en cómo se está sobreedificando, cómo se está construyendo la vida espiritual de cada doctrina. ¿En base a qué? A la doctrina que tiene. Dicen los testigos de Jehová, no, pues es que no te hagas transfusión de sangre y tú te salvas. Dicen los adventistas, tú no trabajes el sábado y tú te salvas. Dicen los mormones, bueno, tú no tomes café y tú te salvas. Y cada quien tiene su doctrina. Están reconstruyendo, sobreedificando, ya el fundamento está puesto, pero dice que muchos de ellos tendrán que ser salvos por medio del fuego. ¿Por qué? Porque su obra se les va a caer. Porque la doctrina, para ser esposa, la doctrina tiene que estar apegada totalmente a la Biblia. ¿Alaban a Dios?
Ahora vamos a leer otra escritura que nos habla también de los hermanos salvos que van a la tribulación, Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, 9, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder y la fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido. ¿De dónde? De la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Así es que hay un grupo que sale de la gran tribulación, no la esposa, porque la esposa se va a las bodas ¿cuándo? Antes de la gran tribulación. Este grupo sale de la gran tribulación, pero lo que me llama la atención es que también estaban vestidos de ropas blancas. ¿Cómo está esto? Correcto. Una, se purificaron con el fuego. ¿Y la otra? Pero hay otro detalle ahí que no se les puede escapar. No lo busqué ahí, lo expliqué. Tenían ropas blancas, pero había una diferencia. Estaban arrugadas. Había pequeñas arrugas ahí. No estaban totalmente en posición de ser dignos de ser la esposa del Cordero. Así es que estas escrituras nos confirman que habrá salvos. Una escritura más aquí en Apocalipsis, pase al capítulo 14. Estas escrituras nos confirman que habrá salvos en la gran tribulación. Apocalipsis 14, vamos a leer el verso 9. Y el tercer ángel, esto ya es durante la gran tribulación, y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahora, fíjese en el 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos sí. Bien, estas escrituras entonces ya nos dejan asentado, es indiscutible que la esposa se va antes, los hijos se quedan a la tribulación. Encontramos también que desde el Antiguo Testamento se nos habló en figura de estos hijos de Dios y de esta esposa. Se nos habló en figura, repitan, en figura. En sombra. Sombra y figura, varios personajes, varias escenas de la Biblia representaron hijos de Dios que se quedaban a la gran tribulación y la esposa del Cordero.
Creo que una de las sombras más bonitas que encontramos es la de Noé, que representó a los hijos de Dios, y Enoc, que representó a la esposa. Enoc se va en un rapto en el capítulo 5, se va antes, todavía no caía el diluvio y ya se había ido. Qué glorioso. No va a caer una sola bomba, un proyectil, es más, ni una granada va a caer. Cuando nosotros salgamos de esta tierra, cae todo. Pero a nosotros no nos toca ni una chispa de fuego. Así es que ahí está esta figura. Y va a encontrar más figuras más adelante. Ahí está Elías representando a la esposa, Eliseo representando a los hijos de Dios. ¿Quién se fue en el arrebatamiento, Eliseo o Elías? Muy bien. Este es entonces este segundo punto. Los requisitos para el arrebatamiento son diferentes a los de la salvación. Pasamos al tercero, acontecimientos cercanos y vinculados al arrebatamiento. ¿Qué acontecimientos cercanos se vinculan al arrebatamiento? Muy bien, les voy a dar en orden. Esto va a ser, la lista que voy a dar está en orden de acontecimientos, cronológicamente acomodados. Este es el orden, pongan atención, es el sellamiento de la iglesia. Luego sigue la manifestación de la novia. Luego sigue la transformación de nuestros cuerpos. Luego sigue la resurrección de los muertos. Y por último, el arrebatamiento. Entonces, estos eventos menores se vinculan al arrebatamiento. Cuando estoy mencionando la manifestación de la novia, estos predicados me van a acribillar, ¿verdad? Porque ¿en dónde dice eso? Bueno, Romanos capítulo 8, 19 habla de la manifestación de los hijos de Dios. Pero ahí textualmente, aunque dice la manifestación de los hijos de Dios, no se está refiriendo al grupo de los hijos de Dios, se está refiriendo a la novia. Nada más que yo, para no confundirlos a ustedes, sustituí novia por hijos de Dios. Pero, ¿creen que puedan perdonarme? Por favor. Pero Romanos 8, 19 dice la manifestación de los hijos de Dios. Pero ese pasaje se refiere a la novia, porque la novia se va a manifestar. Y manifestar es darse a conocer públicamente. Y esa manifestación, bueno, es el grupo, la categoría, el nivel de la novia, no los hijos. Pero si yo lo citaba a la letra, pudiera haber esa confusión. Pues no, que los hijos no. Y ahora está diciendo que los hijos se van a manifestar. Por eso nada más cambié novia por hijos. Vuelvo a repetir, el sellamiento de la iglesia, luego le sigue la manifestación de la novia, luego sigue la transformación de nuestros cuerpos y después la resurrección de muertos y después el arrebatamiento. Estos son los eventos menores vinculados directamente con el arrebatamiento. Muy bien, pasamos al cuarto y último punto. El arrebatamiento es en 3 fases. ¿Alaban a Dios? Lo que se cree casi en toda doctrina es que el arrebatamiento va a ser un evento efímero y repentino. Lo vemos también en muchas películas, no se diga las películas donde este actor Kirk Cameron ha actuado muy bien, como en las de Dejados Atrás, Trueno Distante. En estas películas siempre el arrebatamiento es repentino, efímero, es algo así, pum, aparece, suben, se van y ese fue el rapto. Totalmente diferente a como describe la Biblia. El rapto, el arrebatamiento, se da en 3 fases. Repitan, el arrebatamiento será en 3 fases. Muy bien. Pablo lo menciona a la letra. Él menciona 3 fases. Pero él dice el descenso. Él habla cuando el Señor descienda, el descenso. Él va a descender con voz de mando, que es la primera fase, con voz de arcángel, la segunda fase,
y con trompeta de Dios. Son esas tres fases. Nada de que Jesús, de repente yo estoy aquí haciendo mi quehacer, si eres hermana o estoy ahí, soy mecánico arreglando el carro, volteo y Jesús está arriba. No, así no es. Ese es un mito, ese es un dogma entre los cristianos. Pablo dijo tres fases: voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. Y lo vamos a leer a la letra, no le voy a poner ni quitar, lo vamos a dejar como lo dice la Biblia. Abran nuevamente Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4, 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos o no nos adelantaremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, ¿sí es el Señor mismo? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Cómo va a descender del cielo? Va a descender con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tres fases. No es que aparezca Jesús, no. Tres fases. Él va a descender. Repitan, va a descender. En tres fases. Ahora estas tres fases significan lo siguiente: la voz de mando es el mensaje de un profeta. La voz de mando es el mensaje de un profeta. La voz de arcángel es la voz que resucita a los muertos. Esa es la voz de arcángel. Y la trompeta de Dios es la voz que da la orden para subir al cielo. Tres fases. Por lo tanto, el arrebatamiento va a ser en un periodo de tiempo. No va a ser repentino. Esta manera en que Dios está realizando este evento tan grande que es el arrebatamiento es muy común en la forma en que Dios suele obrar. Claro que infinidad de cristianos que no habían escuchado algo como esto siguen con aquella idea equivocada del rapto o arrebatamiento como un evento efímero y repentino. Pero vamos a ver, no puedo llevarlos por muchos pasajes de la Biblia, solo voy a leer tres para demostrar cómo no va a ser la primera vez que Dios usa la voz de mando. Dios ya ha usado la voz de mando en otras ocasiones. Vamos a ver, dijimos que la voz de mando es más fuerte. Bien, vamos a ver entonces cómo Dios ha descendido otras veces a la tierra con voz de mando. Éxodo 3. Aunque la mayoría conocemos esta historia, vamos a leerla de todas formas para ayuda de los más nuevos, y es el llamamiento de Moisés, la comisión de Moisés. Éxodo 3, verso 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido, repitan, y he descendido
y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y el jebuseo. ¿Y usted recuerda? Lo que sigue es la comisión. Así es que antes de que viniera liberación de los hijos de Israel de esta nación, liberación de la esclavitud, Dios descendió, pero descendió con voz de mando. Porque el profeta Moisés era quien iba a llevar el mensaje de liberación. El profeta iba a ser el conducto para que se diera la liberación. El profeta era la boca de Dios. Textualmente también se lo dijo el Señor a Moisés. Moisés iba a ser la boca de Dios y Aarón iba a ser la boca de Moisés. Así es que la voz de mando es el mensaje que lleva un profeta. Moisés era la voz de mando. Y cuando Jehová descendió ahí a Egipto, dice, yo he descendido para liberarlos. Bueno, cuando el Señor descienda también va a descender, pero no, vuelvo a repetir, no como nos lo imaginamos. Así, no, el descenso empieza con la voz de mando, el profeta que lleva el mensaje. ¿Alaban a Dios? Bien, estamos quitando todas esas telarañas teológicas que por mucho tiempo se han predicado y cuando el Señor descienda, ya descendió desde hace como 50 años, la voz de mando ya está en el pasado. Voz de arcángel. ¿Por qué voz de arcángel? Porque Dios usa a los arcángeles para levantar a los muertos. Dentro de las muchas comisiones que tienen los seres celestiales, el arcángel es usado para resucitar muertos. Vamos a ver una escritura. Repito, no hay tiempo para trazar estudios amplios. Abran por favor Daniel capítulo 12. Bendito el Señor por siempre. ¿Alaban a Dios? Daniel 12, versículo 1. ¿Lo tenemos? En aquel tiempo se levantará. ¿Quién se levantará? ¿Cuántos saben que la Biblia solo nos da el nombre de dos arcángeles? ¿Quiénes son? Miguel y Gabriel. Los felicito. Ustedes sí conocen la Biblia. Miguel y Gabriel. Son los dos arcángeles. Se nos dan los nombres de otros ángeles, pero de arcángeles solo dos. Aunque una ocasión tenía un debate con un testigo de Jehová que decía que solo existían esos dos. Pues lo dudo, porque simplemente si son 600 millones de ángeles los que hay en el cielo, bueno, 400 millones, porque 200 millones se llevó Satanás. Hay 400 millones, no creo que dos puedan controlar tantos. Hay más arcángeles, pero no se dan todos los nombres. Pero entre las muchas tareas que es el gobierno, la autoridad y la organización celestial, los arcángeles son usados aquí en la tierra para resucitar muertos. Aquí estaba en la visión Daniel viendo a Miguel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el que es arcángel. Vamos a leer nuevamente verso 1. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Está hablando de la gran tribulación. En el siguiente tema se ampliará esto. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo, de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Miguel será el comisionado no solo de librar al pueblo, sino de despertar a muchos que duermen en el polvo de la tierra. Entonces, esa voz de arcángel que se oye en el descenso es la segunda fase del arrebatamiento. Primero, Dios envía su profeta, lleva la voz de mando, y así como logró liberación
física en Egipto, el profeta que lleva la voz de mando en esta edad, que es el profeta evangelista William Marion Branham, logra liberación espiritual para la esposa del Cordero, no para los hijos de Dios. Los hijos de Dios no reconocen a sus profetas, pero la esposa sí reconoce a los enviados de Dios. Y por último, la tercera fase, que es trompeta de Dios. Así se oirá la voz de Dios como una trompeta cuando nos llame a subir al cielo. Se va a oír como una trompeta, no que sea una trompeta. Él desciende con voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios, pero esa voz cada que suena se oye así. Cuando Juan, quien fue llevado al cielo antes que nosotros, él fue llevado en el año 90 aproximadamente, cuando aquella voz le dijo, sube acá porque esa es la voz que nos llamará, subir. Cuando esa voz se oiga, cuando Juan la oyó como una trompeta, se parecía el sonido a una trompeta. Vamos a confirmarlo en Apocalipsis capítulo 4. Recuerde que el capítulo 1, 2 y 3 son eventos aquí en la tierra, porque es la visión de Patmos, la visión que Juan tiene en aquella isla. Y luego ya en el capítulo 4, 1 dice Juan, él está en su visión, pero Juan dice, después de esto, o sea, después de lo que narra en las edades de la iglesia, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, repitan, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Quiere decir que cuando Dios pronuncia esas palabras, sube acá, aquella voz es similar a la de una trompeta, de acuerdo a lo que está diciendo Juan, que así oyó aquella voz como de trompeta. Pues es exactamente la voz que dice Pablo, que será pronunciada cuando la novia tenga que subir, porque ya mencionamos hace 2 temas que el Señor no va a bajar. ¿Dónde se lo encuentro? En las nubes. En las nubes. Así es que aquel que ya sabe que es parte de la novia y estaba bien preocupado desde el día que se oyó, no, pues va a ser el encuentro en las nubes, y ya estabas juntando para tu cohete, para tu helicóptero, para tu avión, no te preocupes. Puedes gastarte tus ahorros. Dile al de al lado, rompe el cochinito. No vamos a preocuparnos cómo vamos a subir, porque una voz de trompeta dirá, sube acá, y en eso, hermano, empezamos a flotar. Así es que el arrebatamiento se va a dar en estas 3 fases. Yo por ahí en una cápsula mencioné, corrigiendo las diferentes interpretaciones del arrebatamiento, mencioné que el rapto ya empezó, y es obvio que muchas preguntas están en los comentarios de YouTube. Hermano, ¿cómo que ya empezó? ¿Cómo está eso que el rapto ya tiene mucho tiempo que sucedió? Sí, desde que Dios envió la voz de mando, 1947. Es comisionado la voz, el profeta, por un ángel celestial que le dice, llevarás un mensaje a todo el mundo. Y William Branham empieza a viajar como profeta de Dios por toda la tierra, desde 1947 hasta 1963, hizo 7 viajes a nivel mundial en todos los continentes. 7 viajes. La voz de mando siendo enviada. ¿Para qué? Para que el descenso que comenzó en esos años estuviera llamando a la esposa, la voz de mando. ¿Llamando a qué? A liberación. Entonces, ahorita ya, la primera fase se cumplió. Estamos a la expectativa de la voz de arcángel, porque los muertos van a resucitar antes de que nos vayamos. Si tú extrañabas mucho y has llorado a tu abuelita y es de la novia, estás a punto de ver a tu abuelita. Una vez que se levanten, ahora sí ya nada más esperamos la voz de trompeta. ¿Qué va a decir esa voz? Sube acá. ¡Ah, qué día tan hermoso! Cuando se oiga aquella voz, dejemos todo atrás. Todo, trabajo, familia, casa, las dificultades de estar resistiendo el pecado día con día. Todo se quedará atrás y ahora sí nos vamos de esta tierra. Día glorioso, día hermoso.
Muy bien, hermanos, todo esto, esta breve explicación, es para que supieran qué es el arrebatamiento de la iglesia. Siguiente tema que nos espera el próximo domingo, primero Dios, la gran tribulación. Pónganse de pie.